Esta semana en Matrimonios de Fe. El perdón es como la expresión de amor de Dios y de gracia hacia nuestra vida. Yo no perdono a mi esposo porque quiero que me perdone, sino porque es una muestra de mi arrepentimiento. Yo sin duda estoy convencido que el perdón es base en el matrimonio y nuestro matrimonio ha sido muy importante porque es de todos los días. Yo tuve un matrimonio anterior y entendí que si no pulía cosas, principalmente el perdón, iba a volver a repetir la misma historia. Agradezco a Dios enormemente, Señor, el que hoy lo uses, el buen padre que ha sido para mis hijos, el buen esposo que ha sido para mí, porque has pulido sus errores, porque has transformado su corazón. Quiero darte gracias, Dios, porque sé que la mujer que tengo a mi lado, mi esposa, tú la enseñaste para mí, aún desde antes que la conociera. Y quiero darte las gracias, Dios, porque muchas veces he pensado que si ella no estuviera conmigo, mi vida sería diferente. Aún yo estando contigo, Dios, hubiese sido diferente. Buenas noches, amigos. En esta ocasión nuevamente nos encontramos muy animados, nuevamente nos encontramos llenos de mucha gratitud porque en esta ocasión nos acompañan dos hermanos increíbles, dos hermanos que han buscado servir a Dios de una manera muy increíble y sin duda los que lo hemos visto que así ha sido. Sabemos que a Dios le han sacado una sonrisa en más de una ocasión con su servicio. Son pastores de la Iglesia de Cristo en México, específicamente en nuestra región de Nezahualcóyotl. Pero sin más preámbulo, voy a dejar que ellos se presenten. Ellos son Pablo y Mireya Fierros. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Mireya. Tenemos ya 25 años siendo discípulos de conocer de la palabra de Dios. Somos papás, tenemos ya varios años de casados, 19 de la edad de mi hija, la más pequeña. Tenemos 4 hijos, somos abuelos, tenemos 3 nietos y un bebé que viene en camino. Wow. Es una increíble bendición. Así es, mi nombre es Juan Pablo Fierros, soy discípulo desde los 20 años, actualmente tengo 46 años, 26 años dentro de la iglesia. Tenemos un año como pastores y pues este caminar con Dios ha sido increíble y más en matrimonio. Sí, así es. Muchas gracias, hermanos. Bueno, pues vamos entrando en materia con el tema. Creo que es un tema muy poderoso, creo que es un tema que sí, a muchos nos cuesta. No sé en el matrimonio, yo realmente tengo muy poco de casado, pero pues sí, para mí personalmente ha sido un tema que me cuesta bastante, ¿no? En términos muy generales, pero sobre todo en mi matrimonio. Es raro, pero así pasa, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. El tema es el poder del perdón en el matrimonio. Hace unos días, unas semanas, hablábamos con Roberto sobre otros temas, pero siempre va a enfocar, ¿no? Son como las bases de un matrimonio, el perdón, el amor. Y hablábamos del perdón, hablábamos de una escritura que está en Mateo 6, 14 y 15, ¿no? Que dice, si ustedes perdonan a otros, su Padre que está en el cielo, también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, su Padre tampoco les perdonará a ustedes sus pecados. Sí es. Me impacta mucho porque el amor de Dios sin duda es incondicional, pero para el perdón sí hay una condición. Sí, sí. Hay que perdonar a otros. Sí. ¿Cómo ha sido este perdón en su matrimonio? En su caminar con Cristo, en su matrimonio, supongo que ha habido situaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte del perdón en su matrimonio? Pues, wow, el tema es increíble. La verdad es que me hace pensar, primero el perdón, como bien decías, esa escritura es impactante y venía a mi mente, ¿no? Pensar que es verdad, que Dios
yo creo que es una de las condiciones que nos pone como sus hijos. Así es. Y claro que hemos vivido un buen de cosas, ¿no? Yo creo que algo que platicaba con mi esposo es que el perdón es base, es como debe de ser como algo que define a un discípulo, porque entiendes que el perdón es la base de poder estar hoy en día juntos. Uh-huh. Nos perdonamos muchas situaciones, muchas cosas. No sabemos, no fuimos educados emocionalmente. Traemos cada uno sus cosas como familia, ¿no? Uh-huh. En mi familia vivimos un matriarcado, en la familia de mi esposo un machismo, entonces el unirnos fue un caos, ¿no? La regamos en muchas cosas, ¿no? Y de eso Dios nos ha ido ayudando. Pero yo creo que la base de eso es el perdón, ¿sabes? Porque Dios nos perdonó primero. Así es. Porque entender esa parte del perdón ha sido un proceso para mí, personalmente, no tan fácil, ¿no? No he dominado, ¿no? En mucho al 100% eso, pero sí hoy define mi vida, ¿no? Hoy el perdón, gracias a lo que Dios hizo por mí, el perdón es parte de mi vida. Wow, muchas gracias. Así es, yo sin duda estoy convencido que el perdón es base en el matrimonio y nuestro matrimonio ha sido muy importante porque es de todos los días. Claro. Es de todos los días. Recordaba hace un momento mi formación. Decía mi esposa, me crié en una familia machista. Y el consejo que me dio de mi padre, uno de ellos era, no llores. No demuestres tus sentimientos. Porque si tú demuestras tus sentimientos que eres sensible, la gente te va a humillar, te va a pisotear. Y yo crecí con ese pensamiento. Y muchas veces yo quería actuar de una manera diferente, pero me tenía que hacer el duro. Uh-huh. Y eso me llevaba a no otorgar perdón a las personas. Y me llenaba de mucho orgullo. Uh-huh. De hecho, esto me ocasionó, yo tuve un matrimonio anterior. Y entendí que si no pulía cosas, principalmente el perdón, iba a volver a repetir la misma historia. Y Dios me dio la oportunidad de tener un matrimonio en la iglesia y pues no ha sido fácil, ¿no? El perdón se tiene que practicar todos los días hasta poder llegar a dominarlo cada vez más, ¿no? Hoy no creo que lo haya dominado como tal, pero sigo esforzándome todos los días. Y lo que me ayuda a perdonar es que sé que me perdona, ¿no? Mi esposa me perdona todos los días, mis hijos me perdonan todos los días. Pero hay alguien más que me perdona todos los días, que es Dios, de una manera incondicional, con mucho amor, que no me condiciona, ¿no? Uh-huh. Con Él no hay terceras o cuartas oportunidades, siempre tengo una segunda oportunidad con Él. Uh-huh. Pero es básico. Todos los días yo tengo que perdonar. Sí, es justo esta parte, ¿no? De recordar que ya nos perdonaron y vaya que fue perdón, ¿no? Cuando entendemos lo que ha hecho Cristo por nosotros, cuando entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros, es como de, híjole, ¿cómo no puedo perdonar yo, no? Es absurdo a veces, pero justo, ¿no? Llega nuestra parte carnal, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y es muy complicado lidiar con eso. Pero hay un momento, o hubo algún momento, mejor dicho, en su matrimonio que el perdón fue decisivo, un momento en específico, y si nos lo pueden compartir, claro. Sí, fíjate que como bien decía mi esposo, ambos tuvimos un matrimonio anterior. Entonces, yo sí creo que hubo un momento en el que nosotros intentamos, ¿no? Tener nuestro matrimonio y obviamente era sin Dios. Era cada quien querer tomar sus decisiones, yo querer mandar, ¿no? Querer tomar como la iniciativa de muchas cosas, porque así fui, como te decía, así fui educada, ¿no? Así fui como de, pues no te dejes,
tú siempre tienes la razón o sea, aún en mi sentir yo no quería experimentar aún lo que había vivido en mi vida, ¿no? Aún con mis padres. Entonces sí hubo ese momento en el que Dios nos llamó, ¿no? De una manera poderosa. Pero fue una decisión súper importante porque estábamos a punto de decidir si seguíamos o se rompía esto. Pero, ¿sabes? Hubo muchos hermanos que creyeron en nosotros. Y recuerdo las palabras de un hermano, ¿no? Que un día él dijo, Dios cree en ustedes. Y yo voy a orar por su familia, ¿no? Oren, ¿no? Créanle a Dios. Oren fervorosamente con escrituras, ¿no? Y yo dije, cierto, o sea, pero fue algo que definió mi corazón, porque en mi corazón estaba el decidir ya no más. Entonces, yo creo que ese fue el punto en donde yo miré a Dios, a mi esposo, a mi familia, y dije, pues vale la pena, ¿no? Perdonar, pasar por alto muchas cosas y pues seguir adelante porque pues yo también tengo muchas cosas que me tengan que perdonar, ¿no? O sea, entendía que no solo estaba perdonando a mi esposo, sino él también perdonaba cosas en mi vida, en mi carácter, ¿no? En cosas que no hacía también, ¿no? Eso. Ok, gracias. Sí, ese momento fue crucial para nosotros porque cuando tú no perdonas, cualquier cosa te ofende. Cualquier cosa. Y recuerdo en ese momento, sí, había situaciones, hasta por la economía, que afectaba, situaciones sexuales, situaciones de la familia, de los hijos, pero cualquier situación era un detonante para poder echarle como más limón en la herida. Claro. ¿No? Y ese perdón se tenía que trabajar. Y como coincido con mi esposa, creo que el amor a Dios y el amor hacia ella y a la familia, porque yo miraba a mi esposa y decía, la amo. Pero dentro de mí había algo que no me dejaba perdonar totalmente. ¿No? Aunque yo me daba cuenta que lastimaba no solo a mí, que también me lastimaba a mí, a mi esposa, a mis hijos, porque obviamente ellos llevaban esa parte, ¿no? De cuando hay falta de perdón hay separación. Claro. ¿No? Y hay situaciones muy, muy álgidas. Cuando yo los miraba a ellos pequeños y yo decía ¿qué será de ellos? ¿No? Yo soy el ejemplo para ellos y tengo que pulirlo, ¿no? Tenemos que trabajarlo y eso fue algo que nos fortaleció, el amor de Dios y el amor que nos tenemos. Eso fue algo que nos ayudó a salir adelante para poder pasar esa racha o ese hoyo, ¿no? donde faltaba el perdón en el matrimonio. Wow. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a continuar. Desde su perspectiva, ¿por qué creen que el perdón sea tan esencial, tan importante? Sí, en términos generales, pero sobre todo en el matrimonio, conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué creen, mejor dicho, que sea tan importante para Dios que haya perdón entre ustedes? ¿Y cuáles creen ustedes que sean las consecuencias cuando esto se posterga o de plano no se da? Wow, ¿no? Me impacta como el perdón como la expresión de amor de Dios y de gracia hacia nuestra vida. Pedimos perdón no para ser perdonados. No pedimos perdón para eso. O sea, yo no perdono a mi esposo porque quiero que me perdone, sino porque es una muestra de mi arrepentimiento. El perdón para mí es reflejar también a quien obedezco. El perdón para mí es renovar esa relación que hay entre mi esposo y yo, porque la hay entre Dios y yo. Venía a mi mente esa escritura cuando Pedro se acerca, está en Mateo 18:21, que se acerca Pedro a Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Y Jesús le contesta, tú podrías pensar que es algo como matemático, ¿no? Y decir 70 veces 7, ¿no? Y si tú te pones a pensar literalmente en esas 490 veces al día que tienes que perdonar, pero no se queda ahí. El perdón no es un número sistemático y matemático. Infinito. Es un perdón infinito, porque detrás del perdón hay arrepentimiento. Así. Yo a veces me enojo, ¿no? Y hay cosas que no me gustan, pero pienso y digo, esto me aleja de Dios. Necesito pedirle perdón a mi esposo, ¿no? Necesito ir con él y a lo mejor aunque yo no me haya equivocado, o aunque yo no haya sido la que lastimó, ¿no? Yo reconozco que siempre en una situación hay dos partes, ¿no? Claro. Y siempre algo haces mal, ¿no? De algo. Entonces, pienso en, necesito pedirle perdón a mi esposo, ¿no? O sea, en mi corazón el perdón ahora es algo necesario, porque aún el perdón te ata, te ata al pecado. Si tú no perdonas, puedes estar amargada, frustrada, enojada, y eso te hace estar en la oscuridad. Así es. Y es algo peligroso, o sea, Dios no te escucha. Entonces, es pensar en eso, ¿no? En esa parte en que, pues, las veces que tengas que perdonar al día, lo tienes que hacer. Y esa parte de postergar el perdón está en esa parte de te vuelves, te quedas en la oscuridad. Si tú no perdonas o lo postergas, aparte te daña a ti misma como persona. Entonces te lastimas a ti misma primero y lastimas el templo de Dios aparte porque no es nada más, no es tuyo, ¿no? Es el lugar donde habita el Espíritu Santo y eso es algo especial. O sea, debemos de tratarlo con mucho cuidado, ¿no? De mucha atención en nuestra vida. Sí, muchas gracias. Porque es importante, y aquí creo que no solamente es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Porque es importante, porque si no perdono no voy al cielo. Es claro, ¿no? Aquí no solo entra mi pensamiento y algo que pensaba, el perdón ayuda más al que lo otorga que al que lo da, ¿no? Y es un regalo inmerecido. Pero también creo que, como decía mi esposa, efectivamente te libra de situaciones, aún físicas, ¿no? Sí. Que puede llevar a problemas, físicos graves, ¿no? Y sobre todo también, yo me he dado cuenta que cuando hay situación, que algo que me lastima o algo que me ha molestado, cuando yo logro perdonar, siento paz. Siento paz y siento a Dios ahí conmigo, ¿no? Como si también me dijera, o me diera una palmadita y me dijera, bien hecho. Ese soy yo contigo, ¿no? Y estás replicando lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Entonces, eso me conecta con Dios y me da paz. Exactamente. Creo que, y digo, hay estudios, ¿no? Incluso que nos marcan esta parte, pero creo que lo hemos experimentado, ¿no? En mi caso personal, yo fui una persona muy orgullosa, muy soberbia. Yo era como de, no, yo no perdono, ¿no? Y al contrario, ¿no? Al igual que Pablo, pues crecí como con esa idea de más que de machismo, pero también acompañada, pero más como de orgullo, ¿no? Y era así como de, bueno, pues yo, ¿por qué voy a perdonar, no? Si a mí me hicieron, ni siquiera me están pidiendo perdón, ¿no? Sí. Pero también después viene como otra vertiente, ¿no? Siento yo. O en mi caso fue así, siendo discípulo, entendiendo el perdón en lo teórico, o sea, leyendo la Biblia, entiendo que debo de perdonar, lo decíamos al principio en la escritura, y entiendo el perdón, ¿no? Sé que debo de perdonar, sé que debo hacerlo. Incluso lo digo, sí, ya te perdoné. Pero decías hace rato, Pablo, te das cuenta, ¿no? No lo he perdonado. O sea, realmente no lo he perdonado. ¿Qué consejos nos pueden dar para que en la práctica podamos verdaderamente perdonar? No solamente que sea de palabras, sino un perdón genuino. Algo que no le saque yo después a mi esposa, ¿no? Ah, pero ¿te acuerdas que en mil
2011. Sí. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué consejo práctico nos pueden dar para esa parte del perdón? Sí. Fíjate que, ¿qué consejo podría darles? Yo, algo que a mí de manera particular me ha funcionado es practicar una disciplina, que es, por ejemplo, la disciplina del ayuno. Eh, Cuando yo he intentado cambiar algo en mi vida, sé que dice su palabra, dice la Biblia en Filipenses 2 que Dios es el único que hace nacer en nosotros los buenos deseos. Entonces, mi intención y mis deseos son buenas, de querer perdonar, de querer hacer cosas buenas. A veces mi naturaleza, ¿no? me traiciona, pero el ayuno para mí es algo que yo he sentido en mi vida, en mi corazón. He visto cómo Dios me concede cuando hago un ayuno, Dios está ahí, ¿no? Cuando rompo el ayuno y digo, Dios, esto es para ti, o sea, siento a Dios en mi vida y siento cómo eso me ha cambiado y me ha transformado. Y cada vez he podido perdonar con mucho más facilidad. Y hay que ser constantes en esa disciplina. Entonces ese sería mi consejo. Gracias. Sí, pues yo creo, sin duda equivocarme, la oración. ¿No? La oración me da paz, me da tranquilidad cuando siento que debo de perdonar, o me siento, porque cuando tenemos que perdonar es porque nos sentimos agredidos, lastimados, decepcionados, y es ahí cuando voy a oración y siento paz. También el leer la palabra de Dios, porque en ese momento estoy sensible. Tengo de dos, o tengo para quedarme en mi orgullo, en mi sentimiento, o tengo para ir a Dios, ¿no? Y leyendo las escrituras muchas veces me encuentro llorando con Dios, porque las escrituras me hablan. Así es. Y en momentos determinados también, álgidos, me ha ayudado el poder pasar tiempos de discipulado, ¿no? Con hermanos, el poder confesarme, pues eso también me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, porque a veces la Biblia confiesa unos a otros para el perdón de sus pecados. Y el sentirme perdonado, pues también me ayuda, ¿no? a poder seguir teniendo ese perdón hacia mi esposa, pero también pienso todo lo bueno, ¿no? Que mi esposa tiene. Claro. Eso lo pienso y me hace cambiar mi manera de pensar en el momento, ¿no? Digo, por algo tan pequeño no voy a tirar todo lo que hemos construido o todo lo que ella es. Y eso me hace el poder dejarlo ahí, ¿no? Y también muchas veces, pues el quedarme callado, ¿no? El no decir nada, me callo y mejor voy con Dios y hago todo lo que les había comentado, porque creo que es la mejor opción. Sí, porque luego lo hacemos como una bola de nieve, ¿no? Sí. Va siendo más grande. Ok, esta la voy a leer porque está un poquito larga, ¿eh? Después de varios años caminando juntos, ¿qué han aprendido sobre el perdón como una decisión que se renueva con el tiempo, especialmente frente a heridas que han dejado huella? Yo creo que parte de nuestra vida, nuestra naturaleza humana es, como compartí ahorita, muchas ocasiones no son nuestras intenciones herir o lastimar, pero han habido ocasiones en las que sí, nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de dominar nuestras emociones, ¿no? Pero ¿sabes qué me impacta? Que al mejor maestro lo tenemos. Así. Y lo tenemos en su palabra. Y su palabra, en su palabra está el mejor manual de vida que podemos tener para poder ayudarnos en esas situaciones. Claro. Porque la verdad es que solos nosotros no podríamos hacerlo, ¿no? Yo he orado infinidad de veces porque Dios sane mi corazón, porque Dios me permita ser emocionalmente madura, como lo era Jesucristo. O sea, a mí me impacta que el amor y el perdón que Él dio. Entonces, eso me anima a poder imitarlo. Exacto. O sea, me hace pensar en Jesús en la cruz, crucificándolo, y hombres
tirándose a suertes sus cosas. Y Él en su infinita bondad, en su infinito amor, en su infinita gracia por nosotros, en su perfección, ¿no? Controlando sus emociones, después de todo lo que le había pasado, sus discípulos lo abandonaron, fue flagelado, la gente, ¿no? Le gritaba cosas feas, lo insultaban, lo negó su amigo, ¿no? Lo traicionó otro amigo, otro de sus discípulos, y él, en ese momento, le pide al Padre que no le tome en cuenta sus pecados, ¿no? Que se los perdone. O sea, dices, wow, entonces, ¿qué nivel tan grande nos deja, ¿no? Jesús a seguir. Y para mí, eso es un ejemplo grande de poder perdonar. O sea, de quién soy yo para no pedir por alguien, o quién soy yo para tomarme tan personal a veces cosas. Y eso ha sido algo que Dios me ha enseñado. Y en mi naturaleza, bien decías ahorita, yo también vengo de una familia, mi papá era muy orgulloso y yo creo que se lo heredé. Porque hasta mi mamá siempre me dice, es que tú eres como tu papá, bien orgullosa, ¿no? Y me dolía que me dijera eso, me dolía en el corazón y me hacía sentirme avergonzada, pero hoy entiendo que tengo un ejemplo a seguir. Y ese increíble maestro poderoso que tenemos para seguir, pues me anima, ¿no? Me motiva también, me da esperanza poder mirar que, aunque me falta mucho para ser como él, sé que él logró todo eso por su cercanía con el Padre, ¿no? Entonces eso en mi corazón impacta. Muchas gracias. Sí, como te comentaba a un inicio, pues lo que he aprendido es que perdón es todo de todos los días, tanto que nos los enseñó Jesucristo, ¿no? Esa es la parte crucial, la columna vertebral de nuestra salvación, el perdón que Él nos otorgó. Eso he aprendido en mi vida que necesito darlo, ¿no? Que lo necesito todos los días. Es súper importante y vital en mi vida como cristiano. Pero también, aún dentro de todo esto, me ha dejado cosas gratas, porque creo que esas situaciones álgidas y difíciles que hemos vivido nos han llevado a crecer y a pulir cosas. Y también esos malos ejemplos a veces han servido, ¿no? Para poder compartirlos a los hermanos, a las personas, a los familiares. Y eso también a veces es edificante, el poder compartir cuando te has equivocado, cuando la has regado, ¿no? Cuando has pasado por situaciones bien difíciles, ¿no? Que a veces piensas que no hay salida, ¿no? Y saliste, ¿no? Y además hubo una victoria que se le llevó Cristo. Digo, eso es algo padre, ¿no? Entonces, algo que he aprendido es eso, que aún en el punto donde te encuentres, a lo mejor estás muy lejos del perdón o de ser perdonado, que lo busques incansablemente, porque el día que pase va a haber mucha enseñanza, ¿no? Y brincas a la otra etapa, ¿no? Y a seguirle porque viene otra cosa tal vez, ¿no? Pero así es la vida con Cristo, de perdón de todos los días. Ok, muchas gracias. Ahorita nos decía Mireya que, bueno, ambos, ¿no? Las disciplinas espirituales, ¿no? Volvemos como a esta parte. Que ya nos dijeron algo, pero ¿qué papel han tomado todas estas disciplinas espirituales? La oración, la palabra de Dios, la guía espiritual, el discipulado, la lectura de la palabra. ¿Qué papel han tomado para que haya perdón entre ustedes? Que diga yo. Pues la palabra de Dios y la oración siento que son las bases de un discípulo, porque la palabra de Dios es el manual de vida, pero es la forma en la que Dios te habla a tu vida. Y la oración es la manera en la que tú te comunicas con Dios. Entonces, esa conexión es de la que hablaba al principio, ¿no? Debe existir en la vida de un discípulo para que el perdón fluya, para que el perdón crezca, porque de manera humana, pues no se nos da a perdonar fácilmente. Pero el practicar la lectura bíblica, conocer más de Dios, a mí me ha permitido pues crecer
como mamá, como hija, como esposa, como amiga. En muchas áreas de mi vida, la palabra de Dios y la oración han definido mi vida. He logrado tener amigos muy especiales, ¿no? Por el discipulado que se practica dentro de la iglesia. Para mí ha sido una bendición y una herramienta útil para poder ayudar a mi matrimonio, porque a veces yo puedo pensar que hago lo correcto o que todo lo que hago está bien, pero no es así. No es así, me equivoco también, ¿no? Y entonces, ellos aparte no están del lado de uno o del otro. Es un equilibrio también. O sea, nos ayudan a ambos a agradar a Dios, a amar a Dios, y eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias. Pues son grandes herramientas que Dios da y además son gratuitas. Digo, son gratuitas porque actualmente hay personas que toman hasta terapia psicológica para poder ir al perdón. Se me viene a la mente una pareja que tenían situaciones de falta de perdón y en una sesión les decían, díganse lo mejor que puedan decirse de los dos y pídanse perdón, díganse te amo, y las dos llorando, ninguna podía hacerlo, de que había mucha falta de perdón. No dudo que hay personas que puedan lograr el perdón sin estas herramientas, pero es muy difícil. Es muy difícil porque te encuentras sola. Te encuentras solo y también creo que muchas veces aplica la de yo perdono pero no olvido. Exacto. ¿No? O sea que al final del día, no has perdonado totalmente. Exacto. ¿No? Y con esas herramientas que Dios te regala, sí perdonas y olvidas. No, es real. Y te decía, a lo mejor que son gratuitas, Dios te las regala para que puedas hacerlo y de la manera correcta, además, ¿no? Y eso es bien especial. Además, como decía mi esposa, el discipulado, les platicaba hace rato de la oración y la lectura, pero también el discipulado ha sido fundamental, tanto la oración de mi esposa. ¿No? Platicaba apenas con un amigo y le decía, yo no tengo, me ayuda a ver mi humanidad y mi realidad como hombre, hijo de Dios, que yo no tengo mérito de nada. Y eso me hace sentir aún en una posición que más fácil de perdonar a las personas. ¿Por qué? Porque mi esposa me ha compartido que ha orado, ha ayunado por mí y me ha dicho, desde hace años he orado por ti para que cambiaras esto y hoy lo has cambiado. Y eso me llena de gratitud, ¿no? Un hermano me dijo desde que te conocí, yo dije, él puede ser un buen hombre de Dios, y empecé a orar por ti, ¿no? Y se vieron mis lágrimas porque me doy cuenta cómo es tan poderoso la oración, la lectura bíblica, el que tú compartas a los hermanos, pidas un consejo, oran por ti. Esos discipulados, lo primero que yo creo que más que el consejo es que te confieses y te sientas perdonada, pero también que oran por ti. Y ya no estás solo. Hay más personas que se unen a que puedas trabajar en ese perdón. Pero es básico y gratuito además. Sí. Pues muchas gracias, hermanos. Ha sido muy increíble. Esta última pregunta es más bien un consejo. Como les hemos comentado a otros matrimonios, este es un podcast que queremos que llegue también a esos amigos que hoy no conocen de Dios, que pueden decir que aman a Dios a su manera o de la manera tradicional, pero que no conocen verdaderamente el amor de Dios, el perdón de Dios, ¿no? Que a lo mejor para ellos puede sonar como una locura. El mensaje de la cruz para nosotros es, recuerdo la cruz y cómo no voy a perdonar, ¿no? Ahorita mencionaba Mireya que esto de la cruz y me recordaba también Esteban, ¿no? Cómo veía que el cielo se abría y dice, Señor, no les tomes este pecado en cuenta. La importancia del perdón. No sé, a lo mejor si eso no hubiera pasado y el encuentro que tuvo Saulo con Cristo no hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? Entonces, la importancia del perdón. ¿Qué consejo le darían a esos matrimonios que hoy no conocen de Dios, no conocen de Cristo? ¿Qué consejo le darían a esas familias, a esos matrimonios
muy prácticos y muy puntuales sobre el perdón. Oh, mi amor. Pues primeramente yo les diría que sí hay una esperanza, porque a veces cuando estás en ese momento piensas que no vas a poder salir de ahí. Y también comentarles que un hombre murió por ti para perdonarte. Y ese hombre quiere ayudarte a caminar con él. Quiere ayudarte a caminar con él para que puedas trabajar ese perdón, esa amargura, ese resentimiento que tal vez ha traído esa falta de perdón, ese sentimiento de no sentir paz en tu corazón. Comentarte que sí se puede, ¿no? Hay un hombre que te está esperando con los brazos abiertos, que te quiere amar de una manera más cercana, que te quiere llevar de la mano paso a paso para que puedas ir venciendo, para que puedas ir puliendo. Y no solamente la parte del perdón, sino cada una de las cosas de tu carácter. Ese hombre nos ha alcanzado a muchas personas, hoy lo podemos vivir. Lo puedo decir así tan seguro porque lo he visto en mi vida, porque vive conmigo, vive cercano y sin él hoy en día no hubiera podido lograr muchas cosas. Simplemente el perdonar cosas que tal vez cuando no conocía de Cristo parecían imperdonables, porque así se puede mencionar. Hoy creo que todo se puede perdonar, todo. Ujú. Algo que yo puedo compartirles es, Dios es un Padre tan amoroso que Él desea alcanzar a todas las personas. Él tiene el momento exacto y perfecto para llegar a los corazones de todos, pero Él también toca la puerta y Él desea que le abras y le permitas ese acceso. Y yo algo que quisiera invitar a las personas que nos están viendo, en su palabra lo podemos encontrar. Cuando tú experimentas ese amor y cuando tú lees su palabra, que nadie más te lo cuente, que nadie más te lo diga. Léelo por ti mismo. Hay una vida después de la muerte. Yo deseo recibir un día esa corona y mi deseo es que también mi familia esté un día ahí, los amigos que están a mi alrededor, mis vecinos, cualquier persona pueda tener ese alcance. Y cuando tú sabes que algo bueno te espera, tú deseas que alguien más también lo reciba. Entonces yo, en mi deseo, de veras, les deseo que también lo puedan recibir, pero para recibirlo hay que conocerlo. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecerles porque ha sido de mucha bendición. Son para nosotros una inspiración, una bendición para la región. Nos anima mucho tenerlos en nuestras vidas. Nos anima mucho que hayan podido compartir esto con nosotros. Sabemos que no ha sido fácil y hablo por todo, por el servicio, por todo, pero les agradecemos tanto, ¿no? Que puedan darse esa oportunidad de servir a Dios de una manera tan íntegra, tan amorosa y sobre todo practicando el perdón día con día. Muchas gracias, hermanos. Gracias por invitarme. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar como lo hacemos cotidianamente con una dinámica. Les voy a pedir que se tomen de las manos y puedan agradecerle a Dios mutuamente por su esposo, por su esposa, quien guste comenzar. Y también, pues, agradecerse entre ustedes, ¿no? Vale. Yo empiezo, amor. Sí. Pues, querido Dios, gracias por el hombre que tú me has dado, porque es el amor de mi vida, porque se ha dejado guiar por ti, porque me ha llevado a ti, porque por él te conocí. Agradezco a Dios enormemente, Señor, el que hoy lo uses, el buen padre que ha sido para mí, para mis hijos, el buen esposo que ha sido para mí, porque has pulido sus errores, porque has transformado su corazón, porque te ama, porque admiro cómo te ama, porque es constante, porque sé que tú lo has hecho, sé que tu espíritu mora en él y porque sé que
Él ha deseado llevar una vida diferente, porque él quiere ser un ejemplo para sus hijos, para mí, para ti, Señor, ser un fiel servidor tuyo. Él un día me compartió él y su familia sirvieran al Señor y lo ha cumplido, ¿no? Lo ha cumplido y yo agradezco eso, Señor, porque tú eres el único que puede hacer esas cosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor que has tenido a mi familia, por la compasión que has tenido a nuestra vida, pero sobre todo por perdonarnos, porque somos malvados, porque no merecemos tu amor y tu perdón, pero nos has rescatado, porque hoy podemos tener una vida diferente a tu lado. Gracias, Señor, porque sin ti hoy no seríamos lo que somos, porque sin ti no tendríamos hoy lo que tenemos. Gracias, Señor. Gracias por el inmenso amor y por habernos dado a tu Hijo Jesús, que solo a través de él podemos mirar la cruz y ir a ella todos los días y reflexionar en tu amor y reflexionar en lo que hacemos mal para cambiar. Gracias por tus bendiciones, gracias por mi familia, porque la veo crecer. Y eso me llena de amor y de gozo que tú estás en ella, que tú vas llenándonos y transformando a nuestra familia también. Agradezco el amor que nos tienes, Señor, y agradezco que mi esposo sea la cabeza de este hogar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias, Dios, porque sé que la mujer que tengo a mi lado, mi esposa, tú la diseñaste para mí, aún desde antes que la conociera. Gracias, Dios, porque para mí ha sido un regalo. Hermoso. Una compañera de batalla también. Una compañera que ha sido una ayuda idónea para mí. Quiero darte las gracias, Dios, porque ha sido una mujer que ha crecido. Ha crecido, ha estirado su fe hasta más no poder. Quiero agradecerte, Dios, porque ha sido una mujer que ha orado por mí, que ha creído de manera incansable, con mucha fe. Quiero agradecerte, Dios, porque esta mujer que tú me has dado siempre me ha creído y sobre todo amado. Quiero agradecerte, Dios, porque mi esposa ha cuidado mucho a mis hijos y lo ha hecho con el mejor corazón, de una manera incondicional, de una manera como nadie más los hubiera amado. Quiero agradecerte, Dios, porque mi esposa también ha compartido mis sueños. Ha hecho mis sueños suyos. Y eso me llena de gratitud, Dios, porque hemos caminado juntos. Y hemos caminado en una tierra firme y pareja. Quiero agradecerte, Dios, porque todo lo que hoy pasó, la vida que llevo, es más fácil a su lado. Y cada día que pasa, quiero agradecerte porque mi amor crece más por ella. Y quiero darte las gracias, Dios, porque muchas veces he pensado que si ella no estuviera conmigo, mi vida sería diferente. Aún yo estando contigo, Dios, hubiera sido diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Perdón. como siempre. Bueno, pues para finalizar, ¿nos puedes acompañar? Bueno, ¿nos puedes dirigir en una oración, Pablo? Claro que sí. Muchas gracias. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, ese tiempo. Queremos pedir, Dios, que sea de mucha bendición Pues Señor. este tema que hoy tratamos. Queremos pedirte, Padre, que pueda llegar, Dios, a muchos corazones. Que aún, Padre, los malos ejemplos que podamos tener sean de bendición para muchos. Los buenos ejemplos también, Dios, pero que pueda alcanzar esos corazones que hoy tal vez están sumergidos en falta de perdón, están sumergidos en falta de fe, que esa falta de perdón los ha llevado tal vez a separarse en su matrimonio, tal vez están a punto de hacerlo, pero yo te pido, Padre, que puedas
entrar en sus corazones, Dios, que ellos puedan creer en ti, que puedan mirar que hay una oportunidad para ellos, Dios, y que sí hay manera de poder salir de ahí. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Bendito seas, Padre Celestial, y todo esto oro y pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Me hicieron recordar. Gracias, gracias. Muchas gracias.